Hoy visita Los políticos no son personas el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, un político y abogado venezolano al que Maduro metió en la prisión militar de Ramo Verde en 2015 y que después de estar también retenido en su domicilio pudo escapar en 2017 de la dictadura. Un exilio que le ha traído hasta España, desde donde intenta luchar por la libertad de sus compatriotas venezolanos, presos de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Okay, let's go. Los políticos no son personas, con J. Carmona y Jessica Trujillo. Bueno, aquí estamos en el episodio número 14. Hoy es un día muy especial, yo creo que de los días más importantes para Jessica, para mí. ¿Sí o no, Jessica? Sí. ¿Por qué? Indiscutiblemente, porque hoy tenemos un invitado que yo creo que nos va a poner el listón altísimo para el resto de los posibles y probables episodios de Los políticos no son personas, ¿o no? Bueno, totalmente de acuerdo. La segunda temporada ya empezó con fuerza, nos fuimos ahí en un coche y ahora estamos aquí hablando en Málaga con una persona que es un testimonio vivo de la libertad. Antonio, gracias. Antonio Ledezma es un venezolano que está exiliado, como 8 millones. Más, ya somos más 9, de 9. ¿no? Casi 9 millones en un país que tiene, ¿cuántos habitantes, Antonio? 32, 33. Fíjense la dimensión de esa situación que está provocando el régimen dictatorial o narcodictadura de Maduro y tantos calificativos. Ahora hablaremos de eso, pero quiero hablar de la persona. Antonio Ledezma es una persona muy valiente. Me encantan las primeras palabras que dijiste al llegar a España. Dijiste que tú no habías huido, te habías liberado huyendo físicamente de tus captores que te habían encarcelado en las cárceles más peligrosas, en el Icoide y otras, por la frontera colombiana, si no tengo mal entendido, y llegaste a España y das testimonio diario y además das fe a tantos millones de venezolanos. Pero si me lo permites, Antonio, y antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Los políticos no son personas. Gracias por defender la libertad y la democracia del mundo entero. No, muchas gracias a ti, Jota, por la invitación, y a Jessica, que me da muchas gracias porque mi esposa Minxi, cuando nuestra niña estaba chiquitilla, ella jugaba con las niñas haciendo la voz de Jessica. Y le decía, hola, soy Jessica. Y era una supuesta amiguita de las niñas, ¿no? Entonces me da muchas gracias. Y me río, bueno, dejando atrás ese dolor cuando uno pierde la libertad. Porque eso fue lo que ocurrió con nuestro caso. Y como lo decía en el acto, yo tengo el privilegio de estar vivo, pero otros no. Otros murieron en las cárceles, otros fueron torturados, fueron asesinados, como Fernando Albán, que lo torturaron en una cárcel llamada La Tumba, y hecho cadáver lo lanzaron desde el piso 10 por un ventanal, o de muchachos que no llegaron a conocer la democracia por la que luchaban, como Niomar Lambert, una criatura de 16, 17 años, que le metieron un bombazo en el pecho, se lo abrieron en canal, o jóvenes como Pernalete, que fue víctima de un disparo a quemarropa, o como los miles de niños que han muerto por desnutrición, o esos millones de familias que están desgarradas, porque los venezolanos somos muy familiares. Yo, por ejemplo, cuando mi mamá vivía, que en paz descanse, si yo hablaba con ella 5 veces al día, 5 veces le pedía la bendición. Y confieso que cuando yo sabía que me iba a meter en un brete por mis responsabilidades de alcalde, sobre todo luchando... Alcalde de Caracas. Alcalde de Caracas, en un régimen tan opresivo como el de Chávez o el de Maduro. Yo antes de ir al lugar donde tenía que ir a cumplir mis responsabilidades, que sabía que podía correr cualquier riesgo, yo llamaba a mi mamá y le pedía la bendición. Y yo me sentía protegido nada más con la bendición de la madre. Hoy vemos que hay madres que añoran a sus hijos. Quiero contarles que en la campaña electoral del año 2024, lo natural es que un candidato o una líder como María Corina o un aspirante como El Mundo, cuando iban a los pueblos de Venezuela, ofrecieran un estadio, ofrecieran una universidad, la gente les pidiera una carretera, les pidiera que construyeran una iglesia, pero no.
¿Saben lo que pedían las mujeres que le agarraban las manos del mundo de María Corina? Ayúdeme a que regrese mi hijo que está en España. O la abuela le tomaba las manos al mundo, le tomaba las manos a María Corina. Eso está en las redes sociales, los pueden buscar. Y le decía a la abuela, luche, yo lo único que quiero es que usted me devuelva a mi nieto que está en Argentina. O el hijo que le decía, luche, recuperemos la libertad de Venezuela, yo quiero que regrese mi madre que está en Estados Unidos, porque tenemos un país descuartizado. Y es consecuencia de esta persecución política. Yo padecí más de 1000 días preso. 1000 días. Tuve derecho a una sola audiencia en la que pidieron para mí en la fiscalía más de 25 años de cárcel acusándome de traición a la patria. Porque en este tipo de regímenes el derecho de opinar se convierte en un delito. En un delito. Porque ellos van arrancándole o pretenden arrancarle la voz y el derecho de conciencia, de discernimiento a los ciudadanos. Por eso, cuando decido organizar la fuga, yo dije que eso es un derecho irrenunciable, procurar la libertad. Y lo que hice fue autoliberarme. Y tengo el recuerdo que cuando pisé Cúcuta, tierra colombiana, a las 6:25 de la mañana, hora de Colombia, no dejé de recordar unas notas que le había escrito a un poeta venezolano que vivió en España, Andrés Abril Blanco, al maestro Rómulo Gallegos, que fue presidente de Venezuela en 1948 y luego fue derrocado. Y a ese escritor de Venezuela, Rómulo Gallegos, que una de sus grandes novelas fue Doña Bárbara, el poeta Andrés Abril Blanco le escribió: vete caminando de espaldas para que sientas que estás volviendo. Cuando yo puse un pie en Colombia, el día de que ya me sentía libre, recordé esas palabras de Andrés Eloy y volteé hacia la frontera de Venezuela. Yo tenía siempre la ilusión de que iba a volver el mes siguiente, que yo iba a regresar a Venezuela a los 4 meses. Y cuando llegué a España, el sábado 18 de noviembre de 2017, me bajo, salgo del avión en el aeropuerto de Barajas, me está recibiendo allí, entre otros, el expresidente Pastrana, mis hijas, Missy, una cantidad de gente, y Missy me pasa el teléfono, te están llamando, y era el presidente Rajoy, que me decía, te recibo esta tarde en la Moncloa. Yo lo vi como un gesto solidario a Venezuela. Y ayer el presidente me insinuó que podía darme la nacionalidad. Yo, para mí, un orgullo tener la nacionalidad española, pero yo dije, no, que yo voy a regresar a Venezuela muy pronto. Bueno, hemos tenido que aguantar este dolor de patria ausente, porque lo que uno siente aquí, que le da vueltas aquí como un huracán entre pecho y espalda, es ese dolor de patria ausente. Añorar el Ávila de Caracas, los llanos de mi lar nativo. El olor de Caracas es peculiar y el mastranto del llano es una fragancia también muy especial. De allí que yo me siento ahorita muy contento. Yo diría que hoy está más contenta mi alegría y mi esperanza porque siento que estamos a punto de regresar a Venezuela. Antonio, porque nuestro un poco el objetivo de este programa también es llegar a un público que, como tú bien sabes, ese público joven que a lo mejor da por hecho ciertas cosas, ¿no? Y ha crecido y vive acostumbrada y sintiendo que hay cosas que tenemos en sociedad que son normales, creen que la democracia es lo normal, que la libertad es lo normal, que lo dan por hecho. Y quizá haya gente joven en este país que no entienda o que no sepa realmente qué pasó en Venezuela. No pretendo una explicación muy reduccionista de un tema absolutamente complejo, pero sí quizá en tu opinión y de una manera que puedan entender, sobre todo los jóvenes, qué pasó para que en Venezuela la democracia y la libertad dejaran de existir de repente hace ya más de 26 años. Puede ser que en Venezuela ya no hay democracia. ¿Cómo le contarías tú a los jóvenes lo que pasó en tu país? Cuando cayó la democracia, la dictadura, el 23 de enero de 1958, yo tenía apenas 3 años de edad. O sea, pudiéramos decir que yo crecí
en democracia, con muchos jóvenes que crecieron y fueron asimilando y viviendo y disfrutando los valores y los sabores de la democracia. Ocurre que los jóvenes, a diferencia de nuestros abuelos y de nuestros padres, nuestros jóvenes lo que hacen es comparar la democracia con la democracia misma. Es como ocurre, por ejemplo, aquí en España. Los jóvenes que han nacido después de 1975, 1977, bueno, ya están más allá de los 40 años, algo así, ¿no? Y esos jóvenes lo que comparan es la democracia con la democracia misma. Y son más exigentes con la democracia. Sí. Porque cuando a un joven en España o en Venezuela, en esos tiempos de democracia, les ofrecían universidad, bueno, eso es normal. Ese es mi derecho, claro, ese es mi derecho. Y resulta que la democracia hay que cuidarla, como el que cuida a su bebé, o como lo decía en el acto, como el jardinero que le tiene que echar agüita todos los días a la flor, o regar la planta, hablar incluso con las plantas. En Venezuela caímos en el farallón de la antipolítica. Hubo gente que hacía críticas de buena fe, pero otros trataban de encandilar, como lo hizo por ejemplo Hugo Chávez, con estafas, con propuestas de que iba a posibilitar que la gente tocara con sus manos el cielo, y resulta que la gente lo que cayó fue en la paila del infierno. Hubo errores, pero no para que tuviéramos que pagar este castigo, este calvario. Son más de 26 años de una tiranía, de un país que llegó a perder más de 80 puntos del Producto Interno Bruto. Es el colapso económico más estruendoso de los últimos años en el mundo. Actualmente Venezuela es castigada por la inflación más alta, todavía tenemos la inflación más alta del mundo. Nuestra moneda ha sido pulverizada. Años atrás, cuando existían las pesetas, llegaba un venezolano o regresaba aquí un canario o un malagueño o un gallego a España y podía hacer compras con bolívar, porque un bolívar se multiplicaba por muchas pesetas. Hoy nuestra moneda está pulverizada, no sabemos cuál es la moneda de Venezuela, porque Chávez y Maduro cambiaron el signo monetario, crearon el bolívar fuerte, el bolívar soberano, el bolívar virtual, y resulta que hoy, de hecho, la economía en Venezuela, la moneda, eso está dolarizado. El salario de un trabajador, yo sé que hay gente que me va a ver en esta conversación y va a decir, bueno, este señor está exagerando, equivale a menos de €1 al mes. El salario, la gente tiene que recibir bonos o rebuscarse o trabajar en 2 tandas, 3 tandas. En Venezuela ha habido un rezago educacional. Si algo tuvieron los jóvenes de Venezuela como yo, fue el ascenso social gracias a la educación. Yo soy el noveno de una familia, de un pueblo venezolano. Yo fui un niño pobre, pero fui un niño feliz, porque tuve el abrigo de la familia y tuve las oportunidades de mi escuela. Yo estudié en una escuela pública llamada Vicente Peña en San Juan de los Morros. Y yo no olvido mis maestros. Mi maestra en primer grado fue la maestra Zulma Suaje, maestra en primero y en 4º grado. Mi maestra Matilde, mi maestra Lucila, de 3er grado, mi maestra Alvarado, de 5º grado, mi maestra Barragán, de 6º grado. ¿Y por qué no las olvido? Porque ellas me tallaron. Y yo luego llegué a ser lo que soy gracias a esa educación. Hoy en Venezuela, esos jóvenes a los que tú te refieres, Jessica, están padeciendo un rezago educacional. ¿Sabes cuántos días de clase reciben los niños y los jóvenes en Venezuela? 2 días de clases a la semana. Han inventado un llamado mozal. ¡Qué barbaridad! Y en Navidad. Porque los educadores han desertado. Porque hoy un educador, cuando está mejor pagado, recibe $10, $15 al mes. Y tenemos educadores con doctorados, con posgrados, con máster, con especializaciones. Pero resulta que este régimen ha colocado en bancarrota la educación de Venezuela. ¿Y qué le digo yo a los jóvenes? Primero, que el gran patrimonio de un joven son las ilusiones. Mi consejo, no se dejen arrebatar las ilusiones por el futuro. 2, que el futuro no se hereda, como el que, por ejemplo, aquí en Málaga hereda el negocio, el hotel del abuelo o hereda la casa del papá. No, el futuro no se hereda, el futuro se construye en el presente. Porque esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos no puede ser estéril.
para mí creo que nos está dejando una gran lección. Tiene que enseñarnos Se algo. acabó el mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Esa es una de mis reflexiones. La verdadera riqueza, ¿sabe dónde está? Aquí. En la cabeza de los niños, de los jóvenes que tienen que recibir una educación de avanzada, la educación que se combine con la economía del conocimiento, porque el talento humano es el pozo de petróleo que nunca se va a agotar, porque el petróleo algún día se va a agotar. Lo que tenemos es que rehabilitar la industria petrolera de Venezuela, volver a poner a producir las empresas básicas de Guayana, que es una zona de Venezuela, donde se producía el aluminio, se explotaba el hierro, para que lo que nos produzca el petróleo o la explotación del gas lo invirtamos en una mejor educación. Esa es la gran inversión. Y la mejor ayuda que cualquier gobierno del mundo le puede dar a los jóvenes es la oportunidad de una mejor educación, que eso lo hizo la democracia. Venezuela tenía no más de 4 o 5 universidades cuando cayó la dictadura en 1958. 40 años después llegamos a tener más de 200 centros de excelencia. Y si ustedes preguntan a cualquier venezolano en España, de los que están aquí en el exilio, aquí en Málaga, ¿qué es el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho? Recordarán que fue una inversión que hizo el Estado para sembrar el petróleo, porque se enviaron a las mejores universidades del mundo, incluida España, a jóvenes venezolanos que adquirieron no solamente un título universitario, sino nuevas civilizaciones, nuevas culturas, una apertura, una visión distinta de lo que es el mundo. De allí que esas son mis recomendaciones para los jóvenes, que se preparen para que sean edificadores de la nueva Venezuela, porque la riqueza hay que producirla con trabajo, eso no es una lluvia, no puede ser un maná que va a caernos del cielo, no, las nuevas riquezas que aspira a caudalar Venezuela tienen que ser sudadas, tienen que ser trabajadas con esfuerzo, con sacrificio, con emprendimiento. Y en eso la diáspora, entre ellos los que están aquí en España, van a ser protagonistas estelares. La verdad que es un placer escucharte a pesar de lo duro que es. Decía muy bien Jessica, quizás estamos en una democracia que creemos absolutamente consolidada, hasta nos aburrimos de la democracia. Y en cambio no somos conscientes de que el peligro puede estar dentro de casa, porque si no paramos este movimiento cada vez más creciente de enfrentarnos entre todos, lo que tendremos es enfrentamiento. Como una bacteria, es que el populismo es una bacteria, es algo tóxico. Yo lo califico como el maleficio, porque son ofertas engañosas. Y esos populismos son de distintas cataduras, de derecha, de izquierda, y tienen el mismo recetario: desmontar las instituciones. No hay separación de poderes. No suena. O intentan que no haya separación de poderes. Busca un enemigo externo. Por ejemplo, Chávez y Maduro, cuando había un problema de electricidad en Venezuela, un problema de un acueducto que se rompía, eso es culpa de Cristóbal Colón. Siempre el enemigo, o el imperialismo yanqui. De hecho, Cayetana ha dicho que es más fácil derrumbar estatuas que construir aeropuertos. Ha sido una reflexión muy interesante. Repartir lo que no es de ellos. Y resulta que la gente hoy, por ejemplo, entiende que el servicio público más caro es el que no se tiene. Porque la gente comenzó a hacer protestas en Venezuela, alentada por esta gente que apoyó después a Chávez, cuando se modificó unos céntimos el precio de la gasolina. O se habló de ajustar las tarifas de los servicios de electricidad y agua potable. Resulta que hoy en día somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero qué paradoja, no hay gasolina. La gente tiene que hacer largas colas para conseguir un litro de gasolina y lo tienen que pagar con un ojo de la cara. 2, somos el país con las 8ª reservas de gas del mundo, pero la gente no consigue fácilmente una bombona de gas, que es el gas ese que se utiliza para encender el fogón. Y para cocinar. Somos el país que tiene una de las mayores capacidades instaladas de energía eléctrica, de doble fuente, termoeléctrica e hidroeléctrica. Más de 35.000 megavatios de capacidad instalada, pero todos los días hay apagones, que a la gente se le va la luz en la casa. Somos un país riquísimo pero empobrecido. ¿Saben cuánto le han robado? Los últimos cálculos que veíamos ayer en una reunión con los equipos que están trabajando en esto. Más de $1 trillón. Venezuela ha sido saqueada.
Y una de las tareas del gobierno de transición que va a encabezar María Corina y Edmundo González, Los que ganaron las elecciones. sí, exactamente, va a ser rescatar esos capitales. Ese dinero tiene que ser rescatado para invertirlos en las escuelas, para poder modernizar nuestro sistema escolar, que en las escuelas, en vez de ventanales rotos, tengamos pizarrones electrónicos, que nuestros educadores y nuestros muchachos tengan la computadora, que puedan valerse de los avances tecnológicos para estar a la par de la globalización, porque si nosotros no nos convertimos en un país competitivo, vamos a seguir con esa letanía que tenemos petróleo, pero que tenemos oro. ¿Y de qué sirve eso? Pues si no estamos sirve para nada. empobrecidos, si estamos en el abismo de la miseria, donde el que tiene capacidad para emplearse está ahorita hundido en la informalidad, tratando de ver cómo se gana unos cuantos centavos para poder sobrevivir. Esa es la tragedia que tenemos que superar. Y esa es la enseñanza que nos está dejando esta tragedia, que no va a ser, como he dicho, estéril. Porque hay un venezolano que en el año 79, 80, habló de la revolución de la inteligencia, el doctor Luis Alberto Machado, y la gente se burlaba de él. Sí, tipo está loco. Resulta que hoy la gente habla de la inteligencia artificial. Resulta que tenía razón Luis Alberto Machado cuando hablaba de que no había que desarrollar la inteligencia. Porque la inteligencia artificial no es el peligro, el peligro está en la brutalidad humana, no en la inteligencia artificial, está en la estupidez humana. Y él en las conversaciones decía varias cosas. Uno, por eso que dice gente, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? El que se resigna a tener el pájaro en la mano en vez de ir a buscar los 100 que están volando, es el que no tiene deseos de superación. Claro, ni ambición, ¿no? El que no tiene ambición natural, el que no le gusta emprender. No, hay que poner en riesgo ese pájaro e ir a buscar los otros 100 y a lo mejor consigues 50 o 90. Dos, los que dicen, loro viejo no aprende a hablar. Mentira. Estamos viendo ahora, en esta forzada diáspora, venezolanos que se han tenido que reinventar. Sí, claro que sí. Yo he visto muchachas, odontólogos, médicos en Madrid que al llegar tuvieron que trabajar pedaleando una bicicleta o tuvieron que trabajar con una bandeja. Sí, iniciar su vida desde y cero. habilidad para servir una cerveza, una caña, unas tapas. Bueno, porque hay que reinventarse. Pero así también en mi libro que acabo de escribir, El retorno de los desterrados y la Operación Guacamaya, ahí hablo de todos los proyectos que están inventando venezolanos que están aquí en Málaga, o que están en Singapur, o los que están en Dubái. Porque Venezuela está repartida en todo el mundo. En las empresas petroleras está hay viva, venezolanos. sí. En los estudios de televisión hay técnicos venezolanos. En las proyecciones de Netflix hay productores venezolanos, artistas venezolanos. En los quirófanos de Barcelona, de Madrid, de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Washington, de Nueva York, de Chicago, hay médicos venezolanos. En la NASA hay venezolanos. Por eso, esta aclaratoria. No miramos a Venezuela por la banda del Tren de Aragua. Ese es el veneno con que Maduro ha contaminado la migración. Porque ellos usan la migración como un arma táctica. Y de los que no me quieran creer, busquen en las redes sociales Proyecto Brisa Bolivariana, que hace meses lo anunció Chávez, lo anunció Maduro, mejor dicho, diciendo que estaban organizando a 40.000 revolucionarios, que eran muchos de ellos presidiarios, que los sacaron de las cárceles para enviarlos a manchar el gentilicio de los venezolanos. Porque la inmensa mayoría de los venezolanos, que ustedes lo saben, que están aquí en España, que están en Málaga, son gente decente, gente trabajadora. Absolutamente. Gente que vino aquí a trabajar, a seguir el ejemplo de nuestro querido Andrés Bello, de ser buenos ciudadanos. Transmite, Antonio, mucha positividad, mucha fuerza y mucha actitud. Y yo, por terminar, por ir terminando, creo que hay algo que quizá, lo vivimos todos los ciudadanos que asistimos con bastante estupor a ese último proceso electoral, si se lo puede catalogar así, que tuvo lugar en Venezuela.
en el que el año pasado, en el que ganó María Corina, ganó Edmundo González, las imágenes que dieron la vuelta al mundo de absoluta alegría, de absoluta esperanza de todo el pueblo de Venezuela en las calles custodiando esos resultados de las elecciones, ¿no? Ganó el régimen de Maduro, recibió un palo sin precedentes. Un varapalo, como dicen aquí. Y a pesar de eso, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Quizá lo que se puede, lo que se queda es que pero ahí sigue. déjenme contarles algo muy importante, que es bueno que la gente lo sepa. El 28 de julio del año 2024, nosotros fuimos un proceso, como decía Cayetana hoy, como el salmón, contracorriente. Inhabilitaron a María Corina Machado. A la candidata. No permitieron que se actualizara el registro electoral permanente porque ellos, los cubanos, los que mandó los Castro para Venezuela, los que mandaron los Castro para Venezuela, están metidos en los cuarteles controlando a los militares, están metidos en el sistema de identificación, son los que controlan el otorgamiento de pasaportes y cédulas de identidad, manejan los recursos, a su leal se debería entender. En Venezuela no hubo posibilidad de hacer una campaña convencional, electoral, claro. que usted vaya a hacer cuñas en televisión, que nuestro candidato pudiera ir a proyectar cuñas, promociones, mensajes en los cines, colocar vallas. No, la única posibilidad que hubo fue esto. Fue una campaña digital, porque a María Corina la perseguían en las carreteras, no le permitían usar un avión. Imagínense ustedes que aquí en España hay una campaña que el señor Feijóo pretende agarrar un avión en el aeropuerto de Barajas para ir a Asturias y le digan, claro. mire, no, usted no le podemos vender el ticket porque si le vendemos un ticket vamos a ser sancionados por el gobierno. Bueno, en Venezuela la dictadura le advertía a las líneas aéreas que si le vendían un ticket, un pasaje, mejor dicho, para que María Corina viajara de Caracas al estado Táchira o el estado Zulia, la cerraban. Y cuando iba por tierra, le colocaban alcabalas. Alcabalas son puestos de control policial. Ella se tenía que bajar de la camioneta donde estaba viajando, se iba a pie, se montaba en una moto, o a veces tenía que montarse en un caballo, o a veces se tenía que montar en una lancha. No estoy inventando, busquen en las redes sociales. Y cuando, por ejemplo, María Corina llegaba a un hotel, al siguiente día iba un funcionario de los servicios del régimen y cerraba el hotel, le aplicaba por cualquier pretexto, le aplicaba una multa. Hay un caso famoso de dos muchachas en un sitio del llano de Venezuela llamado Corozopando, que le atendieron y le vendieron unas empanadas. Al siguiente día detuvieron a las muchachas y le cerraron el local, pero resulta que de toda Venezuela comenzaron a hacer pedidos y convirtieron en famosas a las muchachas destacando, alabando el gesto que tenían. ¿Qué digo con esto? Que después que ganamos y que María Corina se organiza para que tuviéramos las actas, Maduro no tuvo tiempo ni siquiera de falsificar las actas. Totalmente. Maduro lo que hizo fue, permítanme, Maduro puso a uno de sus bufones, y pueden buscarlos en las redes, busquen Elvis Amoroso, que es el que tiene Maduro en el Consejo Nacional Electoral, apareció como a las 2:30 de la noche, de ese 28 de julio, entre 28 y 29 de julio, y con una servilleta, no exagero, busquen en las redes, una servilleta como esta, borronearon una cifra para decir que Maduro había sacado no sé cuántos millones de votos. Patético. O sea, ni siquiera pudieron falsificar las actas, y no lo han hecho todavía. ¿Qué pretendían? Acosaron a Edmundo González de esa misma noche, 28 de julio. Edmundo se tuvo que refugiar en principio en la Embajada de los Países Bajos y de allí en la Embajada de España. Y hábilmente Edmundo González logró simular que estaba llegando a un acuerdo para que lo dejaran salir para España. ¿Sabes cuál era la idea? Reducirlo a prisión, en la tumba, y matarlo poco a poco, porque era la oportunidad que tenía el régimen de anular al que tenía las actas como ganador para luego justificar la convocatoria de otro diálogo o de convocar otro proceso electoral. Diálogo. En Venezuela hemos tenido 16 diálogos. El último fue el de Barbados, donde Maduro mandó a firmar el compromiso de que iba a respetar la participación de María Corina y que iba a haber elecciones libres. No cumplió nada. Rescató los dos sobrinos que estaban sentenciados definitivamente firmes en Estados Unidos por narcotráfico. Rescató a uno de sus testaferros. Y nunca
honró los compromisos. De allí que lo que llama Cayetano los burros de Troya están hablando en Venezuela de otro diálogo, negociación para que Maduro defina cuándo se va y cómo va a rendirle cuentas a la justicia, porque no puede haber impunidad. Nosotros no tenemos ánimos de venganza, pero tampoco puede haber impunidad en un país donde se han cometido Atrocidades. todo tipo de atrocidades. Antonio, y claro, y cuando observas, por ejemplo, voy a hablar claro de un expresidente de España como Zapatero, que mercadea con ese dolor y que ha jugado el papel de enlace con la dictadura o narcodictadura de Maduro, ¿cómo entiendes que el socialismo, que lógicamente nunca en España abrazó a esas dictaduras, se haya radicalizado tanto hasta el punto, insisto, de que Zapatero sea el enlace para el blanqueamiento de toda la dictadura? Bueno, lo que se generan son corrientes de turbulencia en esas llamadas ideologías. ¿Qué socialismo es ese? Esto no es un debate ideológico tampoco. Esto no es un problema que si tú eres de derecha y tú eres de izquierda, no es un problema Eso es lo que intentaba. de delitos. Correcto. En Venezuela no hay ni siquiera una dictadura tradicional, lo que hay es una corporación criminal. En Venezuela no es que haya el cartel de los soles, simplemente así, no, es mucho más grave. Es un Estado al servicio del narcotráfico. En el foro de hoy, que tuvimos aquí en Málaga, el presidente Felipe Calderón hablaba de los cárteles de México, pero es que en México el Chapo Guzmán nunca llegó a ser presidente de México. Pablo Escobar, que fue el capo de capos en Colombia, nunca llegó a ser el presidente de Colombia. Pero es que en Venezuela tenemos al cabecilla del cartel de los soles instalado nada más y nada menos que en el Palacio de Miraflores. La droga que llega a Europa, más del 30%, por ejemplo, de la cocaína, pasa por territorio de Venezuela. Hay una investigación que ha hecho un personaje llamado Nacho Montes de Oca, lo pueden buscar en las redes sociales, donde habla de la autopista 10, que es la autopista que se usa para el narcotráfico. Estamos hablando aquí y todavía está resonando en Canarias, que ayer metieron más de 2.300 kilos de cocaína. ¿Por qué que el narcotráfico genera demasiado dinero sucio? Es esa economía oscura. Carteles que tienen más dividendos que una empresa petrolera. Colombia ha sido desertificada porque se ha incrementado el número de hectáreas de siembras de hoja de coca en un 67% y se ha incrementado la producción de cocaína en más de un 74%. Ese eje que está en el Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, eso equivale a 12.000 kilómetros cuadrados. Allí se siembran más de 54.000 hectáreas, pero con una característica, que es que no es como el que siembra manzanas o el que siembra plátano o el que siembra patata, que tienen que usar fertilizantes, tienen que tener cuidado, pelear con las plagas, herbicidas, etc. No, la hoja de coca es prácticamente silvestre y genera mucho dividendo. Es rentable. Y entonces, ese es uno de los problemas que está viviendo nuestro hemisferio. Pero no es un problema solo de Estados Unidos. Es que la cocaína se está metiendo por esa autopista 10, que es en referencia al paralelo 10, que es la ruta que se sigue para traer la droga a África y de África meterla hacia Europa, sigue por el Golfo, de Guinea, por el Mediterráneo. Estamos hablando de un kilo de coca que lo pagan a los cárteles en $5.000 allá, a los que producen, y lo venden en Australia o en Europa en $60.000, $70.000. Es la rentabilidad, una rentabilidad Pero que no existe en ningún otro es negocio. que hay un ejemplo que yo le decía hoy, lo comentaba hoy con Cayetana y con Cuando nos Patricia. referimos a Cayetana, hablamos de Cayetana Álvarez de Toledo, no lo hemos aclarado. Jota, una de las 3 guerras más conocidas en las que estaba involucrado Estados Unidos, la de Vietnam, la de Kuwait, la de Irak, murieron 62.840 ciudadanos estadounidenses en esas 3 guerras. Pero resulta que por consumo de fentanilo mezclado con heroína o con cocaína, por ejemplo, han muerto hasta septiembre de este año, 2025, en los últimos 15 años, cerca de 500.000 ciudadanos estadounidenses.
llegó a tener un número que superaba los 100.000 muertos por año. Qué miedo. Vuelvo a repetir, los que no me crean, busquen en Reddit las ciudades zombies para que vean cómo el consumo de fentanilo destruye a los seres humanos. Eso es lo que ha denunciado el presidente Donald Trump. Es decir, que no es una guerra contra el pueblo de Venezuela, es una guerra contra los cárteles que están traficando cocaína, fentanilo, etcétera. Porque el fentanilo, los precursores químicos, iban antes o siguen desde China a México. Y en México los carteles se han reinventado, tecnológicamente usan las tableteras para comprimir las pastillas que luego trafican hacia Estados Unidos. Pero el negocio es tan rentable que ya se habla de laboratorios en Colombia, se habla de laboratorios en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay algo excepcional, que es que las instituciones están al servicio del narcotráfico. Sistema judicial controlado, cuarteles militares controlados, o sea, es algo escalofriante. Y si eso no es suficiente para encender las alarmas en Estados Unidos, es que se sabe ya, con pruebas, que el régimen de Maduro le está entregando documentos de identidad a cabecillas de grupos terroristas que están haciendo grandes negocios, operaciones en el territorio de Venezuela. O sea, estamos hablando de lo que ha hecho el mundo de María Corina, que está ahora en la clandestinidad en el territorio de Venezuela, es algo realmente digno de admiración. Una proeza. Antonio, muchas gracias de verdad por tu testimonio. Estamos alucinando, Jessica y yo. Estamos escuchando esto y yo estoy pensando en la gente que verá este podcast y seguirán algunos pensando que esto es una cuestión que no nos incumbe. Y hay que informar, Jota. Por eso yo quiero abusar de ustedes, decirle a la gente que me está viendo que busquen mi página web, antonioledesma.net. Allí todos los días yo trato de informar a la ciudadanía y a los observadores del mundo la verdadera situación de Venezuela. Tú me preguntabas hoy por mi fuga. Bueno, los que quieren tener detalles de mi fuga, yo escribí un libro llamado La Tumba. En ese libro, La Tumba, están todos los detalles de cómo fue mi fuga. Fantástico. Pues nos lo apuntamos. Lo apuntamos y Operación Guacamaya, el retorno de desterrados. Fíjate qué paisaje más bonito. Yo me quiero ir con un mensaje de esperanza. Venezuela, Antonio, a mí me fliparía un día, como decimos nosotros. Boto lágrimas por Venezuela. ¿Qué sitio visitarías en primer lugar cuando Venezuela se libere? El Ávila. El Ávila para mí, porque Caracas es mi ciudad adoptiva. Yo nací en San Juan de los Morros, porque allá están los morros de San Juan. Entonces, mi primera visita sería Caracas, el Ávila, iría a la tumba de mi madre y llevarle unas flores y desde luego a reencontrarme con todos los pueblos de Venezuela. Venezuela, yo no voy a decir que es el país más bonito del mundo. Bueno, puedes, cada uno siente que el suyo es el más bonito. Pero se lo parece. Pero sí lo es, ¿no? Vienes, mira, si quieres nieve, te vas a Mérida y tienes nieve perpetua. Si quieres sabanas, te vas a Apure. Si quieres esteros, te vas a Camaguán. Si quieres médano, te vas al estado Falcón. Si quieres ver diversidad de aves, tenemos una de las reservas de aves más grandes del mundo, con una variedad de más de 500 especies. Si quieres parques, tenemos Canaima, tenemos los tepuyes, tenemos el Salto Ángel. Si quieres ver orquídeas, si quieres ver la fauna multiplicada por docena, te vas a la Guayana, a la Amazonia de Venezuela. De Venezuela se habla porque tenemos petróleo, porque tenemos gas. No, Venezuela es uno de los países más biodiversos del mundo. Estamos entre los primeros 16 países megadiversos del mundo. Le aportamos pulmones, oxígeno, en un 9%, en el 9º lugar del mundo por el pulmón que tenemos en el Amazonas. Somos un país con más de 40 parques naturales. Venezuela tiene grandes riquezas minerales, pero también tiene exuberantes bellezas naturales que nosotros vamos a convertir con el gobierno de María Corina y el mundo en nuevas fuentes generadoras de riqueza, porque tenemos que ir a la diversificación para no depender solo de una economía extractivista. Bueno, increíble. ¿Te gusta España? Yo creo que los españoles nos sentimos absolutamente ligados a la historia de nuestros hermanos venezolanos. Es verdad que tiene que ser muy duro, pero cuéntanos alguna cosa que te guste también de tu segundo país, que es España. La gente. La gente, porque nos han tratado con mucho respeto. Nos han sido solidarios. Yo no he recibido el más mínimo gesto de
de rechazo, de disgusto de español. Y mira que recorrió muchos pueblos de España. Y por supuesto, España es bonito por los cuatro costados. Cuando tú vas a cualquier ciudad de España te deslumbra la cultura. Yo no sé qué más quieren, si los españoles no se han dado cuenta de lo que tienen de Velázquez, del Quijote. Todavía son más de 500 años, todavía sigue siendo el libro cabecera en millones de hogares del mundo. A nosotros, España nos llevó la lengua, nos llevó la cruz con la fe. Se habla de España, se habla de la leyenda negra y resulta que fue España la que nos lleva las primeras universidades que se abren en Hispanoamérica, los hizo España. Hoy hablaba Cayetana de este discurso populista del expresidente de México, que habla del oro y habla del petróleo. No, el oro de México no está en Galicia ni está en Málaga. ¿Sabe dónde está el oro de México? Está en California. Vayan a pelear ya con los gringos en California. El petróleo de México no está en las Islas Canarias ni está en Murcia. ¿Sabe dónde está el petróleo de México? Está en Texas, que con ese petróleo se convirtió en una de las grandes potencias petroleras del mundo. De allí que ese discurso de querer poner a pelear... La leyenda negra. No. Nosotros somos, de una u otra manera, estamos vinculados a esta historia. Y fíjate que después de la guerra de independencia se superaron las heridas. Hay una anécdota, cuando el rey Juan Carlos fue a Venezuela, en el bicentenario del libertador Simón Bolívar, el rey Juan Carlos lo llevaron al Panteón Nacional y le hizo una ofrenda al libertador. Y estaba un gentío en los alrededores del Panteón Nacional. ¿Saben qué ocurrió? Que cuando salió el rey, la gente decía, ¡viva el libertador! ¡Viva el rey! O sea, esos son pueblos que se reencuentran y que dejan de lado, cierran los capítulos de confrontaciones. Pues no podemos vivir con ese tipo de resentimiento. Por supuesto que no. Absolutamente. Pues muchas gracias, Antonio. No, gracias a Yo ustedes. este libro me lo pienso leer pues Y este después fin me de lo semana. pasas. Te lo paso, Jessica. El retorno de los desterrados. Y el que no lo tenga, que lo compre. Que lo compre. Y de verdad, de corazón, ha sido un lujazo, Jessica? Totalmente. Una pasada. Absolutamente. Es verdad que nos tiraríamos horas, pero nosotros queremos que esta pieza tan importante del testimonio del corazón que has trasladado, una parte de esa libertad y democracia que queremos que se instaure en tu país, y que también nosotros lo que queremos que se defienda todos los días, ¿verdad, Jessica? La democracia, de verdad, con ese énfasis en nuestro país, para que no veamos nunca lo que le ha sucedido al tuyo, Antonio. Gracias. Aleluya. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos cortamos, ¿no, Jessica? Venga, es verdad, es verdad. Okay, let's go. Los políticos no son personas, con J. Carmona y Jessica Trujillo.